A ver, ¿a quién no le ha pasado sentir ese hormigueo extraño en los dedos o despertarse con un brazo completamente dormido? Bueno, esas sensaciones raras son mucho más que simples molestias. En realidad, son mensajes. Así que en los próximos minutos vamos a ponernos el sombrero de detectives neurológicos para descifrar estas pistas que nuestro propio cuerpo nos está enviando. Es, yo creo, una de las preguntas más comunes, ¿no? ¿Por qué se nos duermen las extremidades? Esa sensación de alfileres y agujas que viene después puede ser un poco desconcertante, pero en realidad es una señal muy, muy específica. Exacto. Justamente esa sensación es una pista que nos da nuestro sistema nervioso. No es algo que pasa porque sí, es una comunicación directa. Y para poder entenderla, lo primero es aprender a clasificar estas pistas. Muy bien, vamos a meternos de lleno. La primera distinción clave que hace un detective neurológico es bastante simple. ¿Se está sintiendo algo que no debería estar ahí, o más bien se está dejando de sentir algo que sí debería? Y aquí tenemos el primer gran concepto: los síntomas positivos frente a los negativos. Piénsenlo así. Los síntomas positivos son sensaciones que se añaden, como el hormigueo, la picazón o hasta una sensación de descarga eléctrica. Imaginen que es como la estática en una línea telefónica, ¿no? Una señal extra que nadie pidió. Por otro lado, los síntomas negativos son justo lo contrario, es la pérdida de una sensación. El entumecimiento, por ejemplo. Aquí no hay estática, aquí es como si el cable estuviera cortado. La señal simplemente no llega. Ahora que ya tenemos las categorías claras, como todo buen detective, necesitamos conocer el lenguaje técnico. Vamos a decodificar esos términos que usan los médicos para hablar de estas señales del cuerpo. Para los síntomas positivos, o sea, los que añaden una sensación, hay dos términos clave. Parestesia, que se refiere a esas sensaciones anormales que no duelen, como el clásico hormigueo. Y luego está la disestesia, que es un término más general y que sí puede incluir sensaciones dolorosas como de ardor o quemazón. Y para los síntomas negativos, los de pérdida de sensación, la diferencia está en qué tanto se pierde. Hipoestesia es cuando hay una reducción parcial, o sea, se siente el tacto o la temperatura, pero como más débil. En cambio, anestesia es la ausencia total, cero sensación. Entendido. Ahora, para saber de dónde viene la pista, necesitamos un mapa. Y la mejor forma de verlo es pensar en nuestro sistema nervioso como una especie de superautopista sensorial que lleva toda la información derechito al cerebro. Este es el viaje básico de cualquier sensación. Todo empieza en la piel, con los receptores que detectan el estímulo. De ahí los nervios periféricos transmiten la señal como si fueran cables eléctricos. Luego, la médula espinal funciona como una gran estación de relevo que manda la señal hacia arriba. Y al final, el cerebro la recibe y dice: «Ah, ok, esto es calor» o «esto es suave». Pero aquí es donde el mapa se pone fascinante, porque esa superautopista no es una carretera de un solo carril. No, señor, tiene dos vías principales y cada una con rutas muy distintas. Fíjense, una es el tracto espinotalámico. Este lleva las señales de dolor y temperatura y, ojo con esto, se cruza al lado opuesto del cuerpo casi de inmediato, en la médula espinal. La otra vía es la columna posterior, que se encarga de cosas más sutiles, como el tacto fino o la propiocepción, que es básicamente saber dónde está nuestro cuerpo sin verlo. Bueno, pues esta vía sube por el mismo lado de la médula y se cruza mucho, mucho más arriba. Y esta diferencia en los cruces, esa es una pista fundamental para un neurólogo. Ok, con el mapa en la mano, es hora de investigar en el campo. Vamos a ver cómo un neurólogo reúne más pistas haciendo una exploración física para probar cada tramo de esa superautopista sensorial. La investigación siempre empieza por lo más básico. Se evalúan las sensaciones primarias, el dolor con un pinchacito suave, la temperatura con algo frío o caliente, el tacto ligero con un algodón, la vibración con un diapasón y el sentido de la posición, moviendo una articulación para ver si la persona sabe en qué dirección se movió. Con estas pruebas se revisa la integridad de esas dos grandes vías que acabamos de mencionar. Ahora, si esas vías primarias parecen estar intactas, se pasa a pruebas un poco más complejas. Por ejemplo, ¿se puede distinguir si te tocan con una punta o con dos muy juntas? ¿O reconocer un número que te dibujan en la palma de la mano? ¿O saber qué es un objeto, como una llave, solo con tocarlo? Estas pruebas, que se llaman de sensibilidad cortical, ya no evalúan los cables, sino el centro de procesamiento final, la corteza parietal en el cerebro. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. La pista definitiva, la que resuelve el caso, es el patrón de los síntomas.
La distribución exacta de esas sensaciones nos dice con una precisión increíble dónde está la falla. A ver, primer caso. La pista es entumecimiento únicamente en el dedo meñique y la mitad del dedo anular. Y nada más. ¿La solución? Bueno, ese patrón corresponde perfectamente al territorio de un solo nervio periférico, el nervio cubital, que probablemente está comprimido a la altura del codo. A esto se le llama mononeuropatía. Caso cerrado. Segundo caso. Las pistas aquí son muy distintas. Se trata de un hormigueo y entumecimiento que empiezan al mismo tiempo en los dedos de los pies y de las manos, y que poco a poco van subiendo. Este patrón es un clásico. Se le conoce como enguante y calcetín y apunta a un problema más general, uno que afecta a múltiples nervios periféricos a la vez, o sea, una polineuropatía. Como los nervios más largos son los más vulnerables, los síntomas siempre empiezan por los extremos del cuerpo. Y ahora, el caso más complejo. Ojo con este patrón. Hay una pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en un lado del cuerpo, pero la pérdida de la propiocepción, o sea, el sentido de la posición y de la fuerza motora, están en el lado opuesto. Este patrón cruzado tan específico solo tiene una explicación posible: una lesión que afecta justo a la mitad de la médula espinal. Se le conoce como síndrome de Brown-Sequard, y es un ejemplo perfecto de cómo saber por dónde viajan y se cruzan esas vías sensoriales permite localizar un problema con una precisión casi quirúrgica. Una vez que el caso está resuelto y ya se identificó la fuente del problema, el enfoque, lógicamente, cambia de la investigación a buscar una solución. Entonces, lo más importante es que el objetivo principal siempre es tratar la causa de raíz. Si es un nervio comprimido, la solución puede ser física. Si es por falta de alguna vitamina, pues se corrige eso. Pero a veces esas sensaciones molestas persisten. Para esas disestesias intensas, los médicos pueden recetar medicamentos específicos, fármacos como algunos anticonvulsivos o antidepresivos, que aunque no curan la causa, ayudan a calmar esa hiperactividad de los nervios y aliviar los síntomas. Así que, la próxima vez que aparezca una de esas sensaciones extrañas, vale la pena recordar que no es algo para ignorar, es una pista. Y esto nos deja con una pregunta interesante para pensar. ¿Qué es lo que las señales del cuerpo intentan comunicar y con cuánta atención se las está escuchando realmente?